something is cooking. Barbecue Media. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando la cuarta temporada en donde estamos trayendo invitados de otro nivel. El día de hoy tenemos a Lisa Villanueva. Lisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcel, estoy bien, gracias por la invitación. Me emociona venir a hablar hoy sobre un tema muy importante. Sí, contigo. Y que hagamos entender a la gente el contexto del cual muchos estamos, se vive en Guatemala, ¿verdad? Y tú lo estás resolviendo con algo que vamos a platicar, pero bienvenida a tu primer podcast. Gracias. ¿Y hayas hablado de Chispuditos antes, de tema de Matilde, o es la primera vez que lo haces? Sí he hablado, pero no en un podcast, Okay. Es la primera vez. Buenísimo. Sí, la idea es de que, a toda la gente que está viendo, los invito a que creen su podcast, que pues tengan conversaciones con personas interesantes como tú, Lisa, que nos vas a venir a contar hoy. Hablemos un poquito de tu carrera como nutricionista. Pues estudiaste nutrición, te especializaste o te interesó bastante el tema de nutrición infantil. Uh-huh. Trabajaste en la municipalidad, te diste cuenta de un contexto que no muchos se dan cuenta y pues las oportunidades que surgieron. Aparece Matilde Institute, que nos vas a contar un poquito qué es, y se desarrolla Chispuditos, que es algo que creo que viene a revolucionar Guatemala y el mundo, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito cómo empezaste todo el tema de nutrición. ¿Cómo te apasionó? ¿Encontraste algún problema en algún momento que te hizo quiero empezar a estudiar nutrición o cómo fue? Sí, mira, Marcel, desde que empecé a estudiar nutrición, uno de los temas que me impactó y que me parecía increíble es que Guatemala es el país con mayor índice de desnutrición infantil en todo el continente. Y por mucho, estamos muy arriba de otros países en Centroamérica, o de las islas en el Caribe, o sea, eso... A pesar de ser un país económicamente alto. Sí, ¿verdad? O sea, me impactaba que habiendo tanto recurso natural en Guatemala, siendo un país con tantas posibilidades, y los niños que son el futuro del país, estaban teniendo esta deprivación de nutrición y que iba a afectar su potencial de vida y el desarrollo del país. Para mí eso se volvió un tema prioritario y siempre quise contribuir con ese problema. Entonces, Okay. Durante mi carrera ese fue un tema que me interesó mucho y pues estudiando no sabía cómo, pero sabía que eso era algo a lo que yo le quería dedicar mucho tiempo y atención. Interesante. Y ese caso creo que es interesante porque al final cuando estás estudiando, pues a veces hay mucha gente que no tiene como que el qué del por qué es que está haciendo muchas de las cosas. Tú ya lo tenías claro y estoy seguro que le sacaste tal vez más provecho a las clases porque sabías, ok, todo esto que me están diciendo lo puedo aplicar para resolver este problema al cual pues tenés pasión al problema, ¿verdad? Porque querías resolverlo. Sí. O sea, si no existiera esa pasión, tal vez el primer reto tal vez no hubiera sido tan fácil de pasar, pero ese problema creo que es vital y lo viste y empezaste a estudiar eso. ¿Y cómo empezaste a meterte? O sea, ¿sabías de que después de estudiar ibas a empezar a trabajar al área como pública, digamos como en la municipalidad? ¿O fue la suerte que te dio la oportunidad? Sí, realmente fue casualidad que empecé a trabajar ahí. En la carrera, hasta que llegué a tener la experiencia, empecé a pensar en posibles formas de solucionarlo, porque en la carrera muchas veces pensaban, es que es un tema de pobreza, es un tema de que pues las comunidades están muy alejadas, no hay acceso a servicios básicos, ¿cómo se va a resolver desde el punto de vista nutricional? Entonces me cuestionaba esto, pero cuando terminé la carrera y empecé, todavía no sabía, o sea, había que estudiar más, o sea, más de lo que había aprendido en la universidad y tener la experiencia directa para realmente poder empezar a ver cómo se podría abordar este problema. Entonces, por casualidad, como decías, empecé con jardines infantiles, donde madres trabajadoras
dejan bajo el cuidado de personal especializado a sus niños desde recién nacidos hasta los 6 años de edad. Mientras que ellas van a trabajar o buscan trabajo. Sí, exacto. Entonces pasan los niños ahí 8 horas, a veces llegan sin desayuno y se van y a 4 o 5 de la tarde ya es una jornada larga que pasan ahí. Entonces, pues empezar a ver primero ver cómo estaba el estado nutricional de los niños y luego ver cómo se les podía apoyar. Y algo importante es que al igual que en el país, la desnutrición aguda, que es bajo peso, que podría deberse a falta de alimentos en sí, era muy baja. O sea, en el país es menos de 1% los niños que tienen bajo peso. La desnutrición crónica, que muchas veces se confunde con la falta de acceso a alimentos, que son niños que no están creciendo bien y por ende no están alcanzando su potencial de vida, eso en el país es 1 de cada 2 niños. Y en estos lugares era 1 de cada 4, o sea, era menos, pero sí era, bueno, estamos aplicando lo que tenemos que hacer, estamos aportando un menú balanceado y no está bajando esa cifra de desnutrición crónica. Uh-huh. Estamos recuperando a ciertos niños, pero hay otros que no, y ellos pueden dar más, pueden desarrollarse mejor y llegar mejor preparados a primaria, claro, y a sus estudios posteriores, a la etapa laboral. Había algo ahí que todavía se podía hacer por estos niños. Interesante. Y en este caso, mi primera pregunta, ¿siguen habiendo estos jardines? O sea, ¿cuántos hay en Guate porque creo que lo que vemos muchos, digamos, en los semáforos es que está la mamá con el bebé, pues, colgando, ¿verdad? O los niños, pues, trabajando con ellos para conseguir plata. ¿Es porque no hay acceso para esos niños en esos colegios? ¿Están súper saturados? ¿O es porque simplemente ellos no saben que existen estos lugares? Excelente pregunta. En Guatemala, la etapa preescolar, o sea, de 0 a 6 años, solo hay 3% de cobertura. Entonces, es una etapa en el país. O sea, en la ciudad hay más oportunidad de jardines infantiles, claro, municipales, las casas del niño. Hay un poco más acceso a la atención preescolar, pero es algo que se requiere se puede poner mucho más esfuerzo en esto que es la primera infancia, porque todavía la cobertura es muy baja. Entonces, aquí en la ciudad, pues, hay acceso, pero probablemente no para el 100% claro, de los niños en esta primera infancia. Okay. Entonces, sí hace falta poder atender a niños en esa etapa. O sea, entonces lo que no hay son más centros de jardines como para recibir a esta gente. Exactamente. ¿Verdad? Y obviamente hay una sobredemanda de esos espacios por ya temas culturales en donde ya son otros 5 quetzales, ¿verdad? O sea, ya dejando la desnutrición y hay una pobreza extrema que pues hace que las personas tengan que salir a buscar trabajar y prefieren tener a sus hijos con ellos para que les ayuden a ganar más dinero. No sé si está en lo correcto. Sí, y quizás se puede priorizar más la primera infancia. Claro, y es un círculo vicioso porque estoy seguro que estas personas que ya son adultas, que tienen hijos, tal vez por la falta de nutrición, tal vez no pueden agregar mucho valor, digamos, al mundo económico. ¿Verdad? O sea, el mercado laboral pues no los ve atractivos porque no pasaron secundaria. Pero no pasaron secundaria por la nutrición, no porque no quisieron, ¿verdad? Exacto. Que es algo que a veces nosotros no entendemos. A veces creemos de que, por huevón, uh-huh, o porque fijo prefiere estar aquí. No, simplemente su capacidad intelectual no le permitió o no le permite ver un poquito más allá. Exactamente. Entonces, incluso si los esfuerzos se enfocan cuando los niños llegan a primero primaria, ya es muy tarde. Okay. Porque la etapa en la que se crean las conexiones neuronales es en los primeros, principalmente en el primer año de vida, en el segundo, en el tercero. Ahí es donde toda la red de neuronas se conectan entre sí y para eso se requieren de los nutrientes. Uh-huh. Hay nutrientes esenciales para que ocurran esas conexiones neuronales y se desarrolle todos los sistemas del cuerpo. Entonces eso ocurre antes de que el niño llegue a primer grado. Si hacemos el esfuerzo cuando ya están en primero primaria, ya perdimos la etapa más importante. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer mucho? O sea, como que en el sentido de que es como que, ok, pasaste primero, va a ser bien difícil que te recuperes. O sea, se puede recuperar un niño de anemia. Sin embargo, si tuvo anemia en sus primeros 5 años de vida, hay secuelas irreversibles. Ok. Qué interesante. Y entonces hablemos un poquito de ese problema. O sea, al final, ¿cómo es como ¿Qué es lo que ¿Cuál es como el mindset que se tienen digamos, en áreas rurales? Porque creo que lo mencionaste tú. O sea, 1 de cada 4 aquí en Guate
tal vez porque es la ciudad, ¿verdad? En estos jardines, pero obviamente después 1 de cada 2 va a ser mientras más lejano esté de la ciudad, porque menos acceso tiene a toda esta infraestructura. Pero ¿cuál es el mindset de ellos? O sea, ¿por qué tal vez no se han percatado de este problema de nutrición y se sigue haciendo lo mismo? ¿Será que es por acceso? ¿Será que es porque, no sé, no hay alguna comunicación de educación sobre los nutrientes? O sea, no existe esa conciencia nutricional. Digamos, ¿será que es eso o qué crees que es el problema? Porque sigue pasando. Sí, yo creo que el mindset de nutrición es similar en todos los grupos del país, porque incluso nosotros sabemos, el tema de la educación nutricional, muchas personas pues que sabemos que es mejor, por ejemplo, tomar agua pura que tomar una gaseosa. A veces las razones por las que escogemos un alimento no es porque es el que más nos va a nutrir, claro, o el que mejor nos convenga. Esto es en general, creo yo, en todas las personas. Entonces estamos igual. Por ejemplo, ir a la tienda probablemente va a ser... Lo que me va a levantar el ánimo más va a ser comprar algo no nutritivo, claro, ¿verdad? Claro, algo que me da azúcar. Sí, y es una forma en que uno se consiente, a claro, veces por los alimentos. Entonces, a veces la educación es importante, pero a veces, aunque sepamos que es mejor invertir en la tienda un quetzal en un huevo que en una bolsa de fritura, me compro lo que... Claro, lo es que, más fácil. Sí, entonces sí la educación influye, pero también requiere más de convencimiento, como de escuchar a otras personas que han hecho cambios en su estilo de vida y cómo les ha ido. Tenemos mamás que con motivación y acompañamiento han logrado cambios muy positivos en sus niños. Y cuando ellas comparten sus historias y otras personas que las conocen ven esos cambios, dicen, bueno, yo también lo puedo hacer. Okay. Pero creo que esa influencia tiene más peso que la parte de que hay que enseñar que es mejor comprar esto que esto, porque a veces no es cuestión de conocimiento, sino que hay muchos factores que influyen, claro, a la hora de decidir qué alimento elegir, y nos pasa a nosotros. Sí, creo que también va mucho involucrado el marketing, ¿verdad? O sea, y era lo que hablábamos antes de las cámaras, o sea, ¿por qué, digamos, llega a esta bolsa de frituras hasta allá, pero no puede llegar a una bolsa de fruta deshidratada? ¿Verdad? Obviamente, pues hay una infraestructura mucho más grande detrás, porque es algo que se vende mucho más fácil, pero también el marketing viene a formar parte de eso, o sea, porque sí debería, o sea, tal vez no existe una conciencia en donde yo sé que lo que le estoy vendiendo, digamos, de las bebidas energizantes, hablemos de eso, porque creo que es algo... Yo la vez pasada, yo soy bombero, te contaba, y fuimos a recoger a una persona que se había quedado se había parqueado en un tráiler porque tenía un dolor en el hígado. No sé si era en el hígado o en el riñón, no sé, no me acuerdo. Pero la persona, lo primero que le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un vaso de agua? Me dijo, mira, llevo 2 días sin tomar un vaso de agua. Pero ¿sabías que tenía en el camión 4 botellas de Raptor? O sea, ¿por qué? ¿Me entendés? O sea, a pesar de que sepamos que es bueno o no, también para ellos es mucho más fácil comprar una botella que ir a llenar un pachón de agua. Porque también no existe una infraestructura que tal vez te dé agua potable fácil como a nosotros, digamos, en la ciudad, en donde tal vez nos permite ser un poco más consciente, porque sabemos, pero a ellos es mucho más fácil pagar 4 quetzales por esa botella que ir a buscar en dónde puedo conseguir agua pura. Sí, ¿verdad? Es más fácil, consume menos tiempo, y también son hábitos que se van formando, y que cuando uno se convence, requiere esfuerzo para cambiarlos. Claro, y entonces parte de lo que se está trabajando es como que también entonces educar a las mamás, o digamos como que o sea, empezar la familia de arriba para abajo, creería yo, obviamente, pues porque ellos son los que tienen que dar el ejemplo. O sea, dejando a un lado ahorita lo que vamos a hablar, que es lo increíble, pero como que una manera de abordar este problema es concientizando a los papás, sí. ¿Crees tú? Sí, concientizando, y que tengan experiencias en las que ellos puedan notar cambios. Entonces ellos ya lo quieren seguir haciendo porque claro, lo han vivido. Ok. Va, yo quiero seguir un poquito entendiendo esto que tú viviste en los jardines. Porque, o sea, una cosa es... O sea, creo que es una buena oportunidad. Yo no sé si existen en las áreas rurales de estos jardines o solamente en la ciudad. Solo en la ciudad. Okay. Áreas marginales de la ciudad. En áreas rurales también trabajamos con un programa lindo de jardines infantiles en áreas rurales que se llama Aula Mágica. Cubren aproximadamente 700 niños, increíble ese programa.
pero son 700 niños de casi 2 millones de niños que hay en el país. Entonces, pues hace falta. ¿Y cuánta gente, no sé si estás, o sea, si sabes esto, pero como cuántas personas se requieren para cierta cantidad de niños? O sea, como para saber, podemos conseguir un grupo de, no sé, 40 voluntarios para atender X. O sea, ¿se requiere una cantidad específica? Para llevar a cabo la implementación de una aula mágica, el costo es muy bajo. Okay. Es una facilitadora que se ha entrenado previamente por el programa y ella lleva a cabo el programa pues, es un voluntario para implementar, o depende, pueden ser un grupo de 5, pero implementar estas aulas en áreas donde hay necesidad en el país es algo muy factible. Ok, porque creo que eso sería una buena... ¿Y sabes por qué lo veo? Porque, no sé, las aulas es un ambiente controlado. O sea, no es, digamos, como, digamos, un techo por mi país que me encanta. Te estás moviendo mucho, ¿verdad? En donde, bueno, puede ser que en esta aldea, no sé, nos vaya muy bien o en esta nos vaya un poquito mal. O sea, existe ese factor que ojalá que no pase nada. Pero en estas aulas, pues obviamente son lugares cerrados en donde está controlado. Tal vez entonces es más fácil para una persona sentirse segura de ir a hacer un voluntariado a un lugar así, creería yo. Sí, exacto. Okay. Exacto. Y son grupos constantes de niños. O sea, se empieza el año con... Son grupos como de 20 niños, entonces se puede ir trabajando con ellos durante todo el año. Okay. Entonces se tiene ese acercamiento con el mismo grupo de niños y se puede ver un impacto al final de cada año. Y eso, digamos, los voluntarios, ¿cómo funciona? ¿Son todos los días? ¿Es fines de semana o cómo es? En principio es como el recurso inicial para iniciar el aula y luego ellos pueden visitar y dar el acompañamiento, pero sí es una facilitadora la que da las clases diariamente. Ok. Sí, porque creo que sería una buena oportunidad para gente que quiere agregar valor ahí a la sociedad. Pero bueno, si quieres avancemos un poquito al tema de nutrición. En 2009 te topas con Mathilde Institute. ¿Me puedes contar un poquito quiénes son ellos? Creo que ellos tienen una pues, historia interesante de cómo ellos pasaron de ser, bueno, en el tema empresarial a volverse filántropos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito de quiénes son ellos y cómo entran a Guatemala? Sí, claro. El señor Mathilde es un filántropo con un corazón enorme que siempre, pues, llevaba muchos años de venir a Guatemala. Él fue el que creó la marca Eukanuba en Estados Unidos, luego la vendió y específicamente quiso venir a ver cómo ayudaba a que los niños en Guatemala y en otros países como el nuestro tuvieran una mejor nutrición, porque él dijo, ¿cómo puede ser que en otras partes del mundo se invierte tanto en la nutrición para mascotas y cuando hace tanta falta la nutrición infantil? Entonces él, después de haber tenido mucho éxito en ese emprendimiento, quiso venir a Guatemala y ver qué podía hacer por nuestra niñez. Okay. Entonces, ahí en el 2009, con su equipo de científicos, casualidad, llegaron a visitar estos jardines infantiles, a hacer preguntas, qué podría estar haciendo falta en la nutrición de los niños de Guatemala. Vemos que se enferman seguido, que como que no les falta algo que podemos hacer para que ellos llenen su potencial. Uh-huh. Entonces empezó a investigar cómo era su alimentación. Se vio, pues, en cuanto a digamos, no quiero ser muy técnica, pero los macronutrientes, okay, ¿verdad? Que son 3, que carbohidrato, proteína, grasa, se estaba cumpliendo con el aporte. Sí, porque vemos a los niños grandes, o sea, no los ves como desnutridos. Exacto. Los ves normales. Sí, exacto. Se estaba cumpliendo con el aporte, pero entonces, ¿qué pasa con los micronutrientes? Podrían estar siendo deficientes. Y al ver cuáles son algunos de los micronutrientes más importantes en esa etapa, como el hierro, el zinc, y ver que hay ciertos elementos de nuestra alimentación usual, como el maíz, que tiene fibra, que para todo, o sea, el maíz es algo muy importante para la alimentación guatemalteca y es bueno, la fibra es buena para nosotros, pero en esas primeros etapas, desde los 6 meses hasta los 5 años, esta fibra y no balanceada con otros alimentos de origen animal, podría afectar el desarrollo de los niños porque la fibra no deja que se absorban algunos nutrientes, específicamente el hierro y el zinc. Okay. Entonces se vio que ellos necesitaban un suplemento, o sea, recibir mayores cantidades de los micronutrientes. Y ahí fue como así en equipo con el Mathilde Institute,
se desarrolló una mezcla de 21 micronutrientes y se vio de qué forma se podían proveer para que los niños lo consumieran fácilmente. Entonces se parte de maíz y soya como base y se agregan estos 21 micronutrientes. Y el alimento se llama Chispuditos. Y en el 2010 empiezan a consumirlo los primeros 1,000 y pico de niños en Guatemala, haciendo una medición de impacto. Y si no estoy mal, hay una foto en donde hay un grupito de niños de 4 años y hay un grupito de niños de 4 años. Y la diferencia es de que quién tomó Chispudito y quién no. Y vemos como que la diferencia de altura, vemos la diferencia incluso como del porte de los que tomaron Chispuditos y los que no. Ah, sí. Eso, bueno, luego de que esto ya llevaba muchos años, se quiso ver, te comento brevemente de los primeros resultados que se vieron en el 2010. Se vio que disminuyó la anemia significativamente. ¿Anemia nos puede recordar qué es? Es cuando están bajos los niveles de hemoglobina, para que esté la hemoglobina en niveles normales se requiere de hierro, principalmente. Y esto es lo que lleva oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, al cerebro, entonces a todo. Entonces, si uno está con anemia, hay cansancio, falta de concentración. Sí, no puede aprender rápido. Exacto. Entonces, en este primer año vimos disminución de anemia, disminución de enfermedades comunes en la niñez, como gripes, diarreas, y vimos que mejoró el crecimiento. Entonces, se continuó aportando esta mezcla de micronutrientes de hecho, continúa aportándose, pero hace entonces como 4 o 5 años se decidió ubicar a los primeros niños que lo consumieron y que ya estaban en segundo primaria, y compararlos con un grupo control para ver qué impacto había tenido el recibir nutrientes en su etapa formativa, qué impacto estaba teniendo esto en su nivel académico ya cuando hubieran alcanzado primaria. Y ahí es donde empezamos a ver que tenían mejor rendimiento académico y mejores resultados en pruebas de matemática, de razonamiento y de lenguaje. Interesante. Y eso, ¿te dio más insights como para seguir mejorando la fórmula o la fórmula sigue siendo la misma de hace 10 años? Sí, la fórmula sigue siendo la misma de hace 10 años. ¿Y tú con tu experiencia de nutrición, los científicos de Matil desarrollaron esta fórmula? Sí, o sea, ellos, todo el aporte de recurso para desarrollarlo, ¿verdad? Viene de ellos quisieron hacer este esfuerzo y ahí... Y vimos cómo se podía desarrollar de la mejor manera. Claro, que si no estoy mal, es como un polvo. Es una harina. Es una harina, ajá. Es un complemento a lo que vas a comer, no es comida como tal, ¿verdad? Es una harina que tal vez lo mezclas si vas a hacer tortillas, lo mezclas con ello, ¿o cómo funciona? Te cuento. La forma más popular, como más les gusta consumirlo, es como atol. Entonces la harina se agrega agua. Claro. Se pone a hervir unos minutos y ya adquiere la consistencia de atol. Es así en los jardines infantiles, fue la forma más fácil y a todos los niños les gustó así. Claro. También hay otras recetas que actualmente se están desarrollando para poder ampliarlo. Por ejemplo, papillas, gelatina, panqueques, ciertos panes, buñuelos, rellenitos. Se están formulando nuevas recetas y las mismas madres que lo han probado han hecho sus recetas. Pero la forma más tradicional de consumir ha sido como atol. Interesante. Y digamos, ¿cómo empezaron a distribuirlo? ¿El modelo de negocio fue por venta? ¿O ahorita es por medio de donaciones? ¿O es por medio de darle a los jardines infantiles? ¿O cómo es que funciona Chispuditos ahorita? Entonces durante los primeros 10 años fue por donaciones del señor Matil. Él quiso demostrar que se midiera todo, los resultados que estaban teniendo en los niños, y todo fue por donación. Se llegó a cubrir 16,000 niños en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Buenos resultados. Pero luego él dijo, bueno, ya se invirtió en esto, ya tiene que seguir su vida solo, porque si no, en algún momento no va a haber suficiente recurso. Entonces, tenemos que ver cómo esto sale adelante solito, el producto. Sostenible, ¿verdad? Se vuelve autosostenible, exacto. Eso fue hace como un poco antes de la pandemia que se habló de este tema y es lo que se está desarrollando y planeando actualmente. Claro, que es lo más lógico. O sea, al final sí que... O sea,
está bien, sí puede vivir de donaciones, pero no puede escalar a un nivel global si no es sostenible. Exactamente, solo en Guatemala hay 1.8 millones de niños Claro. que lo necesitan diariamente. Diariamente. Entonces no puede ser solo por donaciones, Claro. tiene que ser un producto que las personas valoren, que puedan percibir los resultados y que lo puedan accesar, que esté disponible en cualquier parte del país. Claro. Entonces eso es lo que se está trabajando y planeando actualmente. Y si se puede, ¿cuál es la diferencia entre Incaparina, que es algo que tal vez nosotros teníamos pensado como algo que está resolviendo, digamos, el problema de desnutrición crónica? No sé si es lo correcto. ¿Y qué es lo que está, o sea, cuál es la diferencia entre Chispuditos y Incaparina? Excelente pregunta. Entonces, Incaparina es un excelente alimento también a base de maíz y soya que vino a solucionar hace muchos años cuando el principal problema era deficiencia de proteína. Entonces, la soya es una excelente fuente de proteína y se combinó con el maíz y pues es parte de la alimentación de casi todos los guatemaltecos en cualquier rango de edad. Luego, recientemente, el tema de los micronutrientes tomó mucha importancia, porque pues la desnutrición crónica en Guatemala no ha mejorado mucho en los últimos 50 años. Hemos estado como en los lugares más altos en cuanto a eso. Entonces, en base a un buen producto, el desarrollo pues es trabajar en base a lo que ya existe, no crear algo de cero. Uh-huh. En base a esto que pues alguien con el doctor Bresani con mucha capacidad desarrolló este alimento. Entonces, en base a eso, pues, ¿qué se necesita ahora para continuar mejorando la nutrición infantil? Ok. O sea, la diferencia es los micronutrientes. Sí. Que al final es lo que contribuye más que todo como al rendimiento de la persona, no tanto como la salud corporal. A la salud también. Ok. Sí, por ejemplo, bueno, la proteína que es necesaria para la formación de tejidos y los micronutrientes. La Incaparina también tiene micronutrientes, pero Chispuditos fue formulado con más micronutrientes y niveles óptimos porque los niños en esa etapa crítica lo requieren. Uh-huh. Y Chispuditos es solamente para niños de 6 meses a 6 años de edad. Ok, ya después de 6 para arriba, ya tiene una sobre micronutrientes para alguien tal vez que ya no los necesita. Okay. Sí, ya no se requiere consumir tantos micronutrientes. Okay. Entonces, pues, lo pueden probar, no va a perjudicar, pero fue formulado y ha sido estudiado específicamente en niños de 6 meses a 6 años de edad. Y con la fórmula 1-1-1, o sea, 1 cucharada por un niño una vez al día. No se requiere más que eso. Interesante. Uh-huh. O sea, una bolsa de Chispuditos que en algún momento no sé cuánto va a costar, puede rendir un mes para un niño. Exacto. Porque es una cucharadita por día, no sé cuánto cabe en una bolsa, ¿ves? Pero creería yo que una bolsa es para un niño. Exacto. Ajá. Una bolsa por niño al mes. Claro, entendiéndose que en Guate no sé si existe como un promedio de cuántos niños tienen las familias, pues, o sea, como que cuántas bolsas van a necesitar mes a mes, como para ver si es sostenible o no. Sí, exacto. Que es otro reto. Sí, de ahí podrían ser 3, 4 niños Ajá. en ese rango de edad. Sí, y creo que ahorita lo que ustedes están trabajando de hace 2 años es ver cómo hacen esto sostenible en donde tal vez la gente de la ciudad, porque obviamente este producto no es solamente para gente con desnutrición, sino que también es para prevenir y es para aprovechar estos micronutrientes para cualquier niño. Sí, exacto, para un desarrollo óptimo. Ajá, digamos alguien que tal vez, no sé, no es que tenga desnutrición, pero quiere que tenga la mayor cantidad de micronutrientes, lo puede consumir. Estando aquí en la ciudad, en cualquier zona, y como alguien que está afuera en el área rural. Sí, exacto. Entonces, es un alimento formulado para niños en esta etapa. Quizás hay algunos que con algunos meses van a estar bien, ya no lo requieran, y otros que sí lo van a requerir continuamente de 6 meses a 6 años. Claro. Va a depender mucho de qué tan variada es la alimentación de los niños. Sí. Porque si solo se consumen 2 o 3 alimentos normalmente, entonces va a ser más deficiente en micronutrientes a un niño que puede consumir una amplia variedad de alimentos. Claro. Y a veces eso se debe no solo a acceso o a recursos, sino porque es un reto alimentar a niños en esa etapa de vida. A veces la alimentación pasa a ser muy monótona. Entonces, hay muchos niños que se pueden beneficiar de
de un alimento fortificado. ¿Te referís monótona por qué? O sea, ¿en qué sentido? A veces puede ser por acceso, pero a veces también los niños entran en una etapa que solo quieren comer, por ejemplo, pasta, pan, carbohidratos, ¿verdad? O almidones, pasta, pan, y quieren su leche. Que la leche a partir de o sea, sí, la leche es un buen alimento, pero los niños a partir de los 6 meses requieren de micronutrientes que ya no se encuentran en niveles óptimos en la leche. Claro. Necesitan comer, por ejemplo, por lo menos un huevo. Un huevo diario, niños que no les gustara. Ahí es donde pueden empezar a haber deficiencias, comer alimentos de origen animal como carne, pollo, que a veces a los niños, o porque les cuesta consumirlo, por los dientes, por la masticación, a veces no es fácil. Entonces, cuando hay bajo consumo de estos alimentos, es cuando es importante incluir un alimento fortificado. Pero entonces ahí entra lo mismo, o sea, la persona que tiene la responsabilidad de alimentar al niño tiene que tener ese conocimiento para saber, no solo hay que darle pan, sino que también tenemos que variar. Entonces existe el reto de la educación, o sea, el reto no de educación, sino que informar o darle esa información de cierta manera para que ellos digan, ok, si es así, pues, o sea, yo porque viva aquí no significa que, o sea, hay gente que no tiene mucho acceso a información y por ende no es consciente de eso. Entonces el reto es cómo le hacemos llegar la información a ellos también para que se den cuenta de que existen otras maneras de alimentar a tu niño. Y te digo que es información y también a veces es el reto que conlleva esa etapa en sí, porque a veces uno de mamá dice, bueno, él quiere la fritura y con tal de que coma algo le voy a dar la fritura. Entonces uno cede a eso, es normal en todos los niños. Entonces, si no, no va a vivir de aire, que coma lo que quiera, lo que se le antoja eso. Y uno a veces con la pena de que necesita llenarse, le da los alimentos que él pide. Claro. Y no son los más nutritivos. No. Y se ha visto que pues ahí lo mejor sería, no vas a comer el tiempo de comida que se preparó, esperar al siguiente tiempo de comida. Con un tiempo de comida no va a pasar nada, ¿verdad? Que se saltee, pero no evitar caer en que, no quiso comer, pero al final de la comida quiere su dona. Su pacha, su dona, su pan dulce. Claro. Entonces ya se acostumbra a eso y no está obteniendo suficientes nutrientes de sus tiempos. Se está resolviendo el problema a corto plazo, no, o sea, a largo plazo puede perjudicar. Sí, ni siquiera, porque hay muchos alimentos que son muy vacíos en valor nutricional. Sí, que solo te llenan. Exacto. Y creo que esa es una de las cosas que ahí donde vemos la diferencia entre crónica y aguda, es que hay niños con panza, ¿verdad? O sea, como que una pancita inflada, o un niño tal vez de una estatura no normal, pero no es como algo que nos imaginamos, como que, esta persona está desnutrida, sino que está normal, entre comillas. Sin embargo, es porque está tal vez con mucho carbohidrato o lo que sea, pero los micronutrientes es lo que no va a dejar que esta persona llegue a su potencial, que es lo que tú decís. Sí, exactamente. Ajá. Entonces puede ser, de hecho no es pasar hambre lo que causa la desnutrición crónica muchas veces, sino que el llenarse, por decirlo de una manera, de alimentos es muy escaso valor nutricional. Claro, y ahí es donde hablamos del tema de estas personas que están afuera de la ciudad, digamos en áreas rurales, lo que tienen acceso a es lo que a veces complica la situación, porque sí, qué fácil es darle chispuditos a todos, pero bueno, ¿cómo llegamos el chispuditos a la montaña en donde no sé dónde, en donde solamente hay frituras y en donde solamente hay cosas que pues están vacías? Sí, exacto. Y ahí está el reto, o sea, ¿cómo hacemos para como que hacemos que todas las empresas que ya tienen sus productos ahí colaboren con todo esto sin el afán de competir? Porque obviamente si yo compro chispuditos ya no voy a comprar esta fritura, esperaría yo, ¿verdad? Pero entonces ahí donde entra esa conciencia, ya nos vamos a temas existenciales, creo yo. Sí, el acceso, ¿verdad? Porque Guatemala por el territorio en sí, el acceso es complejo. Son 2 comunidades que están a la par, pero para llegar de uno al otro se requiere atravesar áreas que no es de fácil acceso. Entonces, ahorita pues estamos teniendo el apoyo de una red de distribución, pero ese es uno de los factores importantes. Claro, y eso es lo que o sea, yo he visto con mucha gente que tiene ideas, digamos, similares. No sé si has escuchado de la super tortilla, de que si no estoy mal usan la moringa. ¿Qué valores tiene la moringa en esto? Porque creo que hubo un par de años en donde se habló muchísimo de la moringa y después pues ya no, yo ya no seguí escuchando, pero
¿crees que eso también puede contribuir a todo esto? ¿Qué valores tiene la moringa? Sí, es un alimento también nutritivo, sí, es bueno incluirlo como parte de una alimentación balanceada. Sin embargo, para el estado en que estamos ahorita, con estos altos porcentajes de desnutrición crónica, es necesario suplementar, o sea, más de lo que va a dar un alimento. Pero definitivamente creo que hay que fortalecer el tema de una alimentación variada, balanceada y de alimentos naturales. Uh-huh. No lo que ya viene procesado, porque antes era mucho más así, ahora cada vez estamos como con los hábitos de por tiempo pasar comprando cualquier alimento ya procesado, ya preparado, entonces se pierde mucho en cuanto al valor nutricional de los alimentos. Claro. Mira, y en temas de acceso, ¿verdad? O sea, una persona en un área rural siempre va a tener acceso a maíz, que creo que yo que es como lo más común y lo que está en todas partes. No es el problema, pero al final es parte del problema de que solo conozcan del maíz, porque digamos, si no estoy mal, está el garbanzo, están otros como siembras que se pueden realizar en el mismo espacio que el maíz, pero ellos conocen o viene desde tradiciones de solamente el maíz, ¿verdad? O sea, ya hablamos de algo cultural en donde el maíz es lo único, pero no quiero escuchar qué es el garbanzo, no quiero escuchar qué es la soya, no quiero escuchar, no sé, algo más que pueda venir a suplementar también las tortillas con algo más. No sé cómo has visto tú eso en donde no sé si es la aceptación hacia nuevas siembras que te van a dar. Sí, mismo. Culturalmente el maíz es el alimento más importante en el país. Al combinar el maíz con el frijol, por ejemplo, se hace una proteína de igual calidad que la carne. Okay. En cuanto a aminoácidos. Hay ciertas mezclas vegetales que se pueden hacer y que llegan a esa proteína de alto valor biológico, pero los micronutrientes todavía no están. Están los aminoácidos, pero todavía... ¿Qué es aminoácidos? ¿Es macronutriente? Sí, es la proteína, Okay. digamos, la proteína ideal que tiene los 9 aminoácidos. Entonces, al mezclar el maíz y el frijol, estamos con eso, pero todavía los micronutrientes no se cubren con esas mezclas vegetales. Uh-huh. Se requiere alimentos como huevo, carne, pollo, vísceras. Claro, pero digamos, estas que tú mencionaste ahorita dan micronutrientes. Sí. Ok, y el problema es que tampoco tienen acceso a ellas, o tal vez es muy caro, o ¿por qué es que ¿por qué no lo meten dentro de su, digamos, su menú diario? ¿Los otros granos? Sí, digamos lo que mencionaste de último. Ok. Sí, probablemente el costo y el acceso. Las dos cosas influyen. La preparación, que si requiere cocción, entonces ya requiere fuego, más inversión. leña y todo eso. Exacto. Okay. O sea, también es es el acceso. O sea, al final creo que el acceso es uno. Y en otros países, ¿cómo resuelven esto? O sea, digamos, los países que no tienen desnutrición crónica, digamos, ¿cómo lo resuelven? ¿O cómo un país, no sé si hay un país de éxito en donde lograron reducir esa población que tenía desnutrición crónica con algo? ¿Cómo lo hicieron? Sí, hay muchas experiencias de otros países que desde el nivel central han tenido programas de mucho éxito en cuanto a nutrición infantil, como el caso de Perú, de Chile, que pues ellos son programas robustos, ¿verdad? Donde se requiere de mucho recurso humano y de todo tipo. Y se visitan a las familias con niños pequeños durante varios años. Se les da un acompañamiento, se les brinda material, se les brinda suplementos. Entonces, sí es posible solucionar esto, pero a través de diferentes entidades, o sea, como que esté involucrado el gobierno también. O sea, sí, eso sería ideal. Ajá. Que tal vez ahorita no es que no estén involucrados, pero tal vez no es prioridad. ¿O cómo lo has visto? Se ha invertido mucho en la nutrición infantil. El tema de los micronutrientes creo que podría ser algo que aún hace falta. Ok. O sea, tal vez ahí está el reto, que la gente sigue pensando con que coma y ya está bien. ¿Verdad? O sea, ya comió, nítido, ya tiene acceso a comida, nítido, sí. Pero el problema es la nutrición detrás de esa comida. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y tal vez solo se ve como que, por eso se resuelve el problema a corto plazo en donde, ya está comiendo, pero los nutrientes, todo lo que conlleva
el que la persona coma algo vacío a largo plazo. Sí. Y ese tal vez es el reto, ¿o no? Sí, exacto, porque con los niños, si no tienen los micronutrientes, pasa una serie de cosas. Primero, sus defensas bajan, entonces se enferman, se recuperan, se vuelven, es ese círculo vicioso. Ya no puede ir al colegio. Sí, o desde antes, ¿verdad? Desde más pequeños. De enfermedad, infección, desnutrición, se vuelve círculo vicioso y no es lo que requieren para su sistema inmune son micronutrientes. Y luego también el apetito. Si no están bien nutridos, ciertos micronutrientes que influyen mucho en el apetito, que lo normalizan, porque también me han preguntado muchas veces, no lo voy a tomar porque me le va a subir el apetito y él ya tiene buen apetito. No, los micronutrientes no suben el apetito más de lo normal. Normalizan el apetito en niños que tienen bajo apetito, pero si lo consume y tiene un apetito normal, pues no lo va a hacer incrementar. Apetito que es como ganas de comer. Sí, exacto, ganas de comer, porque ha habido casos de niños, muchos casos de niños con desnutrición aguda que tienen bajo peso y que tienen los alimentos, pero realmente no, el deseo, las ganas de comer se les van, porque todo su sistema está siendo alterado, el sistema inmune, el apetito, entonces se requiere de esto para romper esos círculos viciosos. Claro, y estas cosas que te mencionaban, esas personas, es que también un resultado de comer bien es más ejercicio. O sea, voy a salir a correr y tal vez voy a regresar con más hambre. Eso afecta también como a la economía de una familia, ¿crees tú? ¿O cómo lo ven? Bueno, ahora que mencionas ese tema, algo que está muy relacionado es que también en el país hay bastante sobrepeso y obesidad. Y es un tema curioso porque la desnutrición crónica infantil, cuando crecen, son adultos que tienen más sobrepeso, más obesidad, más problemas cardiovasculares, más diabetes, porque todo el metabolismo se alteró en estos primeros años de vida. Entonces, en el país estamos viviendo esta doble carga de la malnutrición y dentro de las mismas familias, niños con desnutrición crónica y adultos con sobrepeso y obesidad. Esa es la doble carga de la malnutrición. Y todo por una malnutrición infantil. Sí, exacto, por una malnutrición infantil que se altera todo el metabolismo en los primeros años de vida. ¿Y qué pasa, digamos, en la parte de juventud? Digamos, de los 8 a los 15. O sea, ¿cómo ellos rinden o qué es lo que pasa con su sistema? Sí, entonces, ya se vio afectado todo el desarrollo de sus sistemas metabólicos, inmunológicos. Pues no por esto quiero decir que se están comprometiendo, pero sí realmente se comprometen a largo plazo por esto que no se hace en los primeros años de vida. Claro, o sea, es un resultado de un mal sistema. Sí, por eso la etapa de vida más importante a mi criterio son esos primeros 5 o 6 años de vida. Sí. Y entonces nivel inmunológico, nivel cognitivo, todo se forma en esta etapa. Claro, y eso al final nos perjudica a todos porque obviamente, no sé, estoy seguro que si no hay educación, pues existe más riesgo de violencia, de inseguridad, de gente sin nada que hacer. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Y como que si no se alimenta de la manera correcta esas edades a la mayoría de gente que está creciendo ahorita, pues al final vamos a ser perjudicados porque vamos a tener un montón de gente que no va a tener acceso a educación, no va a tener acceso a trabajo, de la economía, o sea, es un círculo vicioso que se puede resolver con la nutrición. Sí, si vemos así, la nutrición puede influir en tantas cosas como los niveles de empleo en el país, el desarrollo del país, la migración a buscar oportunidades fuera, porque en el país no se están dando, más carga en el sistema de salud, porque lo principal que se atiende en el sistema de salud son problemas crónicos, diabetes, problemas de corazón, todo esto que en muchas ocasiones sí se vienen formando en esos primeros años de vida. Entonces, todo esto lo podemos influir con el tema de la nutrición infantil. Mira, y en los países que tal vez no tienen problemas de esto, ¿verdad? Tal vez países ya más desarrollados del primer mundo, ¿qué utilizan ellos para alimentar a sus hijos? Digamos, un caso de éxito de un país en donde tal vez en los últimos 100 años, no sé, hay poco nivel de obesidad, pues es un país desarrollado económicamente y demás.
¿cuál es la alimentación perfecta o cuál es el modus operandi de ellos en esas edades? Probablemente es una alimentación más variada y hay productos especializados para la edad infantil. Ah, ok. Y lo pueden pagar. Sí. O sea, no quiero mencionar marcas o nombres, pero existen alimentos que fueron formulados para los primeros años de vida, que muchas veces aquí se da lo que comen los adultos, solo se cambia la consistencia y eso se le da a los niños pequeños, pero esa etapa muchas veces requiere una alimentación especializada, especialmente si la alimentación no es variada. Claro. Y también el acceso a esos productos especiales para bebés, tal vez son un poco más caros. Sí. O sea, entonces también influye el factor socioeconómico. O sea, ¿qué tanto yo puedo gastar en mi bebé? O sea, yo lo que veo es que a veces es un poco injusto el hecho de que, obviamente, tú que tenés dinero, que tenés un buen trabajo, puedes darle lo mejor a tu hijo y por ende, pues, tu hijo va a salir, pues, va a tener mayor probabilidad de éxito en el futuro en el sentido laboral, mientras que yo, por no tener acceso, por no tener trabajo, no le puedo dar lo que le estás dando a mi hijo y al final la competencia que se va a llevar a cabo en algún momento no va a ser justa. ¿Por qué? Porque desde chiquito te dieron a vos lo que a mí no me dieron. Exacto. Pues de ese principio es que se crea este alimento, para que todos tengan acceso, porque por menos de un quetzal diario, sí, por 90 centavos diarios es la porción y todo, o sea, todo el requerimiento nutricional de los niños en una porción. Okay. Entonces, por eso, pensando en que todos tienen que tener acceso, claro, y todos lo tienen que poder adquirir. Interesante. Y tomar la decisión de adquirirlo, porque eso es algo importante que también si yo decido que estas familias necesitan este alimento y vengo y lo doy, no es lo mismo a que ellos hayan tomado la decisión de adquirirlo para sus niños. Así es como se aprovecha mejor. Eso se ha visto mucho, ¿verdad? Si es un donativo o algo, pues a veces sí, dependiendo de la situación, pero muchas veces es mejor que yo como mamá tome la decisión de comprar esto para mi hijo porque sé que es lo mejor. Entonces ya me tomo el tiempo, la dedicación de preparárselo y dárselo porque me costó, porque yo tomé la decisión y no porque alguien vino y me lo regaló y no se valora igual. Claro. Entonces lo que queremos es que sea las madres o los cuidadores que tomen la decisión de adquirirlo y de prepararlo. Sí, y ese es el modelo que utiliza Techo, ¿verdad? Techo por mi país no es que hace, pero sino que la opción es tú pagas un porcentaje de la casa, no te la venimos a regalar. Entonces obviamente existe ese valor y listo, o sea, esa plata que le voy a meter va a hacer que yo cuide la casa, ¿verdad? Y es mía, y es un logro, y es una autorrealización, al igual que Ecofiltro. O sea, pagas tu Ecofiltro, no alguien te lo vaya a regalar, sino que también existe esa parte de autorrealización donde esto es mío. Y va a contribuir al desarrollo de mis hijos, me siento bien, porque ya le estoy dando agua pura o le estoy dando los nutrientes necesarios para mis bebés. Exacto. Yo tomé la decisión, lo quiero hacer, lo voy a hacer bien. Sí. O sea, entonces ahorita Chispuditos no solo tiene el reto del acceso, sino que también el reto de concientización. O sea, hay un trabajo detrás en donde, ok, mamás, vénganse, les voy a explicar cómo funciona esto, miren este caso, ¿qué están haciendo para lograr eso? Porque creo que ese es un reto interesante. Sí, exacto. Entonces, Chispuditos actualmente está disponible a través de la red de Sentia, que es un catálogo. Entonces, todas las mujeres que manejan esto tienen esa información para compartirla con las usuarias, las madres que quieren utilizar el producto. También está disponible por Pacífico y también directamente por un número de WhatsApp. Y en redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, ahí se dan mensajes continuamente acerca de formas de preparación, porque es importante la nutrición infantil, para dar un acompañamiento. Y siempre pues a través del WhatsApp que se puede escribir para consultas. O sea, ya se puede comprar. Ya se puede comprar. Ok, listo. O sea, ya ahorita alguien puede decir, me puedo meter a pacifico.com, pedir mis libras de Chispudito y ya me llega a mi casa. Exactamente. Y si no estoy mal, va a llegar una etapa en donde parte de lo que nosotros consumamos en la ciudad va a ayudar a subsidiar los productos que se vendan en el interior. Sí, eso es algo que se está planeando. Ajá. Ojalá que se logre. Sí. Porque eso sería ideal. Sí, porque es un costo que... Sí. Pues es la mejor inversión que podemos hacer. Claro. Mira, y para ir concluyendo, Lisa, y gracias por tu tiempo de nuevo, ¿qué se siente estar trabajando en algo que está teniendo un impacto a futuro enorme?
O sea, cómo te levantas todos los días y decís, qué Virgo, porque de verdad lo que yo llego a hacer a mi computadora, lo que yo llego a hacer a la fábrica, lo que yo llego a hacer a las comunidades, tiene un impacto tangible. ¿Cómo se siente? Sí, pues eso sí motivo a todos los emprendedores y emprendedoras que estén viendo a que si tienen un sueño de algo que quieren cumplir, algo que quieren cambiar en el país, que lo hagan, porque realmente ya esto pues no se siente como trabajo, sino como algo que uno hace con mucho deseo de hacerlo cada día y uno puede pues ver los cambios y es muy satisfactorio. Entonces, aunque es bastante trabajo, no se siente como tal y es algo muy motivante. Claro. Y ahorita, no solo para entender, Chispuditos va a llegar a todo el mundo. O sea, la idea es de que no solamente se quede en Guatemala, Centroamérica, sino que ya se empiece a vender alrededor del mundo. Pues principalmente el grupo objetivo es Centroamérica. Actualmente está en Guatemala y Honduras. Próximamente en Nicaragua y El Salvador. Okay. Así es como vamos. Nítido. Y de alguien que está escuchando que tal vez le interesa muchísimo ayudarte, ¿en qué necesita ayuda Chispudito? Digamos, necesitas canales de distribución, puntos de venta, no sé, publicidad. ¿Qué es lo que necesita ahorita como para que tenga mucho? O sea, que se acelere el alcance a esas personas que lo necesitan. Esas tres cosas que mencionas ¿sí? me Puntos suenan... sí. Punto de venta, distribución y alcance, exposure. Sí. Okay. Digamos el conocimiento de marca. Ok. Así que cualquier persona que se pueda sumar a esta causa será súper bienvenido. Buenísimo. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Será que por LinkedIn? ¿Cuál es tu plataforma favorita que te contacten? WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí, okay. O correo electrónico. ¿Cuál es tu correo? Si se puede compartir. Sí, claro. lisa@chispuditos.com. Ah, va. Lisa con una S. Con una S. Ah, va. Ok. Lisa con una S. Así que ya saben, o sea, cualquier persona que quiera contribuir a la causa de Chispuditos puede escribir a lisa@chispuditos.com o que te busquen en LinkedIn como Lisa Villanueva, ¿verdad? Sí, también. Que por si te quieren atender por ahí. Lisa, de verdad, te agradezco por tu tiempo, por hacernos entender un problema que, pues, la verdad es que estamos viviendo todos en el sentido de que nos va a afectar en algún momento. Si en dado caso no se trabaja con el problema y hacia el problema. Gracias, de verdad, y felicidades. No, te agradezco muchísimo a ti, Marcel, por esta oportunidad de venir a compartir. Siempre es un gusto hablar de este tema y gracias por el tiempo y el espacio. No, a ti, y felicidades, porque creo que es un sueño, o sea, llegar a estar trabajando por algo que tanto querés cambiar y que estés contribuyendo y que tengas como que tangiblemente los cambios de algo que sí funciona, es algo admirable y un poco envidiable, porque todos quisiéramos decir, quizás está trabajando en un problema que realmente tenga un impacto, ¿verdad? Y tú lo estás haciendo, así que felicidades. Pues es un reto, pero gracias. De todos los días. Sí. De todos los días y todo lo que se viene. Sí, exacto. Buenísimo, Lisa. Entonces, gracias. Gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final. Les recuerdo que si saben de alguien que pueda verse beneficiado de este contenido, si saben de algún contacto que pueda ayudar, pues en este caso a Chispuditos, no duden en compartirlo. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast. Something is cooking. Barbecue Media.